Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso iniciamos nuestra transmisión de hoy. Bienvenidos por todos los medios. Y es preferible salir cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario A, B, C, D, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados con el espíritu erecto, siempre arriba. Y buenos días de parte también de Jaime Nestares en la dirección general, Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Erika Mendoza junto a Mariclia García en la producción de nuestro programa. En la asistencia de producción está Catherine Manzano. El elemental, mi querido Jackson, está al frente de la información, Jackson Vargas, y el gran César Arteaga en el Master Control. Nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare durante todo el día. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amigos, esto es por todos los medios con la gente emergente que cree en la verdad, y nosotros transmitimos por rcr.tv, que es la radio que se ve, y por supuesto saludamos al universo entero en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y nos complace muchísimo recibir acá gracias, amigo, un amigo desde hace mucho tiempo. Antes uno lo presentaba el joven, yo lo conozco de chamo estudiante. Hace 20 kilos. Bueno, sigue siendo un chamo. John Goicoechea está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo rápidamente. John, tú eres ministro del presidente Guaidó. No, sí, eres ministro de petróleo. Todavía, cuando saquemos a la usurpación. Antes de eso, ninguno tenemos cargo y ninguno hemos hablado de eso todavía. No, pero de todas maneras, tú funges como coordinador del área de petróleo del presidente Guaidó, del Plan País. Ahora, pero es bueno que aclare. ¿Qué sabes tú de petróleo? ¿Tú sabes algo de petróleo? Bueno, ¿De dónde viene? Porque nosotros queremos en una Venezuela y confiamos en los mejores. Entonces tú estás allí de petróleo, a lo mejor nunca has visto ni un taladro. Esa es una buena pregunta, porque la gente se recuerda de lo último que recuerda de uno es RCTV, ¿no? Claro. Pero de ahí para acá ha llovido bastante. Yo me fui en el año 2011, hice un posgrado en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en regulación de la energía y del cambio climático. Okay. Entonces mi especialidad profesional, digamos, es no solo petróleo, sino el tema de política energética y regulación de la energía, ¿no? Petróleo, energías renovables, etcétera. Hay un libro que me hizo llegar Leopoldo López sobre eso. Leopoldo tiene un libro que escribió con Gustavo Vaquero específicamente de petróleo, ¿no? Exactamente. Pero en el caso mío, energía de respaldo. Es energía, incluyendo petróleo. Okay. ¿no? Pero que también es energía. Que también es energía, pero tiene que ver con el tema regulatorio, ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo no aspiro, y yo, por ejemplo, PDVSA, bueno, eso es un cargo que yo no aspiro ni quiero, ni yo creo que ahí tiene que devolverse la función comercial de PDVSA. Porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué sabe John Goicoechea de petróleo? Luego de eso, trabajado en la industria. Sí. Luego de eso viví, en los años de exilio que viví, tuve una consultora de eficiencia energética en España, y de eso mal viví, pero bueno, viví. Claro. Y tenemos, he estado por lo menos la última década, pues prácticamente de mi vida, he estado vinculado, estudiando y trabajando en el sector de energía. Yo creo que es una visión que le hace falta al país, no solamente verse como un país petrolero, sino un país de energía, ¿no? Aquí hay que empezar la transición hacia las energías renovables, hay que entender el petróleo como lo que es un gran negocio para esta generación y no más, ¿no? Nos queda una generación de negocio petrolero. Okay. Y bueno, el enfoque yo creo más moderno es así, ¿no? Es un enfoque holístico a la energía. Fíjate, John, yo quiero comprometerte para que tú seas bien sincero y bien auténtico con nuestro auditorio. Sí. Sabes que yo soy incómodo con mis entrevistados, tú me conoces. Adelante. Y Wilitza, Erika, Marilia, Jackson, los muchachos del equipo del programa, bueno, todos estamos conscientes
recientes que mañana se cumplen 4 meses de la gestión del presidente encargado Juan Guaidó. Tú formas parte del equipo de Guaidó. Yo quisiera que tú fueras bien sincero con nuestro equipo y contaras las fallas, pues, porque la gente dice, yo espero que hoy ganemos seguidores, porque uno trae a Eric del Búfalo y la gente se despaloma y se pone muy triste y se pone, bueno, pero ¿qué pasó? Y no inviten más a ese señor, si aquí terminamos, yo lo cambié y que no sé qué y tal, y Eric se ríe. Mira, ¿no? Le dice, bueno, pero es que yo estoy diciendo verdades, y entonces la gente como que no quiere escuchar la realidad del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Vamos Bien y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el cese de la usurpación? ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? ¿Qué pasó con la marcha más grande del mundo que terminó siendo un mini meeting en las Mercedes? Eso da pena realmente. ¿Qué es lo que está pasando entonces con ustedes? Bueno, fíjate tú, yo creo que ha habido un error capital, que ha sido la expectativa, generar expectativas de procesos inmediatos que no son inmediatos, ¿no? Ese creo que ha sido el gran error. Nosotros hoy estamos políticamente infinitamente mejor, no así socialmente, no así el país, no así los venezolanos, pero políticamente la fuerza democrática venezolana está infinitamente mejor que el año pasado. ¿Por qué? Bueno, pues el año pasado estábamos en la depresión absoluta, en la desmovilización, en la debilidad. Hoy yo creo que eso aplica más a Maduro que a nosotros, sin que nosotros estemos muy bien, porque nosotros nos ha tocado, bueno, la semana pasada se fueron, no sé, 5, 6, 7 diputados de la Asamblea Nacional perseguidos, no sé cuál es el número, pero por ahí, y otro tanto de activistas, nada más la semana pasada, ¿no? Entonces no es que estemos gozando ni que estamos en el mejor momento, ni mucho menos, pero honestamente yo creo que el gobierno está peor. Y que nosotros tenemos y hemos ido ganando fortaleza este año. Ahora, no hemos manejado bien la expectativa. Porque le hemos dicho a la gente, bueno, ya, es para el viernes, ¿no? No se lo hemos dicho, pero hemos permitido que se genere esa expectativa, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver los laboratorios, creo que tiene mucho que ver mercadeo político. El mercadeo político, y creo que también tiene mucho que ver nuestra propia naturaleza de venezolanos, que queremos todo para allá, ¿no? Y el deseo. Y la desesperación legítima y válida. ¿Hasta cuándo? ¿No? Sí, cónchale. Entonces tú prometes. Ahora, yo creo que también ha habido una irresponsabilidad grande en el manejo de las expectativas con respecto al tema de la invasión americana, ¿no? Ha habido una, digamos, los deseos no preñan, ¿ves? Entonces, todos los venezolanos que estamos en esta situación queremos que esto salga ya. Yo quiero que esto salga ya. Si tú me preguntas a mí qué es lo que yo sueño, así, el sueño irrealizable, yo sueño con que dentro de 3 meses hay unas elecciones en Venezuela libres, con otro CNE, y salgamos de este sistema para siempre y que no haya ni un muerto. Eso es lo que deseo yo. Ese es mi sueño. Claro. ¿Será realizable? Bueno, no lo sé, honestamente. Yo creo que la mayoría de los venezolanos sueñan lo mismo. Yo no sé si eso es realizable. Yo veo cada vez estrecharse las posibilidades de un acuerdo político en Venezuela para eso. O sea, lo veo estrecharse. Sin embargo, creo que hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Pero ¿qué es lo que te pasa con relación? Acabas de decir invasión. Pero ¿por qué invasión? Bueno, este tema de la como, bueno, usemos los términos correctamente. Este tema de la cooperación internacional. Es que hay plataformas de la constitucionales para que nos solicitar esa ayuda. Que es constitucional. Es algo que no depende del gobierno de Guaidó, ¿no? Y algunos interesados o con buena y con mala voluntad han hecho ver como que aquí no han venido los gringos porque nosotros no los hemos llamado, ¿no? La cosa no es así. Esos aviones no son nuestros. Esos aviones son de Donald Trump y de los Estados Unidos de América. Cuando haya en los Estados Unidos convencimiento y convicción de que esa es la manera en la que ellos van a lidiar con Venezuela, si uno los llama, vendrán, ¿entiendes? Pero eso no ha pasado y no es así. Y es caerle a coba a la gente. A algunas personas de la oposición que empezaron con esa campaña en Twitter, nos consta y sabemos que los llamaron los del Departamento de Estado a decirle, por favor, sea responsable y no empiece con eso. Porque trancan cualquier posibilidad de avance en los Estados Unidos. Si el problema de Venezuela se le convierte en un restador de votos a Donald Trump, o en un generador de conflicto interno de Donald Trump con los demócratas en el Congreso, con las alas más blandas de los republicanos, etcétera, hasta aquí llegó el acompañamiento a Venezuela. Entonces, nosotros no estamos haciendo esto solos. Tenemos al Grupo de Lima con nosotros, que por cierto ha manifestado 10.000 veces que no está de acuerdo, ¿no? Es decir, implicaría una ruptura con el Grupo de Lima, de plano, ¿no? Porque lo ha manifestado 10.000 veces. O sea, Chile ha sido contundente. Hasta los más sensibilizados con el tema venezolano, que son Bolsonaro y Duque, han sido insistentes en el tema de que no quieren invasión en Venezuela, ¿no?
Entonces, es una irresponsabilidad pública decir que aquí no hemos solucionado este problema porque Juan Guaidó no se ha atrevido. Eso es una irresponsabilidad. Juan Guaidó se ha atrevido a todo lo que le da su capacidad. Se juramentó presidente cuando le podían poner los ganchos al día siguiente. Ha explorado incluso la vía de la cooperación militar internacional y la sigue explorando. Hasta el día de ayer estaba el embajador Vecchio hablando del tema. Pero ojo, con responsabilidad y al ritmo que la política real te da para ir. Pero ¿dónde puede quedar la irresponsabilidad de una Asamblea Nacional que discuta los artículos que están en la Constitución que propiciarían quedas como la loca al muelle de San Blas? O sea, tú sabes la debilidad política en la que quedaría la Asamblea Nacional si llama al 187 y aquí no viene nadie. O sea, tú te imaginas la idiotez y el ridículo universal que uno haría si uno llama a 187. Porque si discuten unos mecanismos y el 187 no. El TIAR, por ejemplo, ¿por qué si lo discuten? ¿Cuál es la diferencia? Porque esto es un proceso, ¿entiendes? Porque esto es un proceso. Lo que yo siento que está haciendo la Asamblea Nacional es, por una parte, avanzar en el camino de la opción que se tenga que tomar. O sea, aquí nadie ha descartado el 187. Aquí se han dado pasos para asegurar que podamos ir avanzando hacia una cosa como esa, que es muy complejo de armar políticamente en los Estados Unidos, muy complejo de armar. Y ahí se está avanzando hacia ese camino. Y en paralelo estamos diciendo, ojalá y no haga falta, ojalá y podamos resolverlo por una vía interna y por una vía pacífica. Y estamos trabajando en los dos tableros. ¿Resolver qué en una vía interna y pacífica? El cese de la usurpación. Lo único que no es negociable para nosotros es que Nicolás Maduro se quede en el poder. Todo lo demás, mira, nuestra prioridad, nuestra urgencia, la razón que motiva todas nuestras acciones es lograr lo antes posible el cese de la usurpación. De ahí para adelante, bueno, podemos empezar a conversar. Que no me gusta que Héctor Rodríguez pueda ser o no pueda ser candidato en una elección. Bueno, eso es una cosa que para mí es secundaria frente a que haya una elección que sea libre, que sea democrática y además en donde ellos van a perder. Entonces, ojalá y sea por esa vía. Pero ustedes ahora, es el propio Maduro el que nos ha planteado con seriedad esa vía. Es decir, Maduro no está dispuesto al día de hoy, ojalá y al día de mañana. Maduro no está dispuesto a ir por esa vía. Su entorno, pero ustedes creían que podían lograr ese quiebre de la Fuerza Armada y pareciera que estuvieran sin conocer quién es el enemigo. Nosotros creemos que lo podemos lograr. Mira, el día anterior en que se cayó Ceausescu allá en Rumanía, por ponerte un ejemplo de mucho de la historia. Pero en estos días veía el discurso del tipo el día anterior. Era una persona que tenía décadas en el poder, ¿no? Que tenía supuestamente una fuerza armada completamente unificada y el tipo con un discurso de suficiencia impresionante. Al día siguiente estaba muerto. Ojalá no pase eso aquí. ¿Entiendes? Ojalá no pase eso aquí. No, yo quisiera que Maduro enfrentase las consecuencias de sus actos, ¿no? No lo quiero ver muerto. Pero lo que te quiero decir, todas las dictaduras hacen alarde de una unidad militar hasta el día que se caen. Aquí Pérez Jiménez, 22 días antes de su salida del país, estaba haciendo alarde de su gran victoria militar porque el golpe había fracasado el 1 de enero. Bueno, eso tenemos ejemplos nosotros en Venezuela y tenemos ejemplos en la historia. ¿Qué es lo que hay que hacer en Venezuela? Hay que intentar todas las vías. ¿Cuál es la preferible? La que tiene menos costo para el país. Bueno, entonces esa es la opción 1. Opción 1 es ¿cuál? Bueno, que haya unas elecciones libres en Venezuela, libres, no con este CNE, no con todo el sistema fraudulento que ha generado este gobierno, libres, que haya unas elecciones libres y aceptables en el país. Esa es la opción 1. ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? Si no se logra, hay que ir a la opción 2. Si no se logra, hay que ir a la opción 3. Es decir, ninguna opción que esté en la Constitución está descartada por el presidente y se está trabajando en todas. ¿Cómo seleccionaron a Gerardo Blay y cómo seleccionaron a Martínez Mótola y cómo seleccionaron al señor Stalin para que nos representaran en Oslo? ¿Cómo fue ese trabajo? Es una decisión del presidente, ¿no? Es una decisión de Guaidó. Es una decisión del presidente Guaidó. Ahí el Fernando Martínez Mótola, quien yo conozco muy bien porque además ayudamos juntos en la campaña de María Corina en el 2011, en el 2010.
y conozco muy bien, es un buen amigo. Fernando es un tipo con máxima experiencia, como pocos quedan en Venezuela. Él fue ministro de Telecomunicaciones de Carlos Andrés, le tocó negociar con los medios durante los golpes, fue el presidente de la CanTV durante la privatización, llevó todo ese proceso exitoso de la privatización de CanTV. Luego ha sido un consejero que se ha mantenido con máximo prestigio, es un tipo que honestidad a toda prueba y que además es muy reconocido y aceptado por todos los partidos políticos de la oposición, incluyendo aquellos que no están en el Frente Amplio. ¿Y por qué no se informó al país? Sí. Que nos están invitando a una reunión en Noruega, en Oslo. Hemos seleccionado a estas 3 personas que muy dignamente nos van a representar. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen y al regresar daremos una rueda de prensa. Pero déjame, Gerardo Blight va por la función que ha venido cumpliendo Gerardo en el frente y por la confianza que genera Gerardo en diferentes partidos y en diferentes instituciones. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en eso que estás diciendo, porque a mí Gerardo Blay me dijo, estoy harto de los partidos políticos y ahora me puedes entrevistar las veces que quieras y hablar con libertad, porque me estoy deslastrando de toda esta podredumbre de los partidos políticos. Eso me lo dijo a mí. No, quizás sea eso mismo, o sea, esa misma posición de independencia la que genera confianza en los partidos. ¿Por qué? Porque no es de nadie. Gerardo no es de Voluntad Popular, no es de Primera Justicia, no es de Acción Democrática. Gerardo es un tipo, es un político avesado con reconocimiento, pero que no representa el interés parcial de alguien, sino que representa, bueno, por eso cumplió su función en el Congreso del Frente Amplio, que lo cumplió muy eficientemente y sin parcialidad. Y Stalin va en carácter de vicepresidente de la Asamblea, pero el presidente no puede ir. Entonces el primer vicepresidente está preso, entonces es un poco la representación institucional de la Asamblea. Nada. Entonces no fue secreto, se anunció la visita cuando la visita estaba asegurada, es decir, hay cosas que no se pueden decir en los medios, en primer lugar, pues ni siquiera sabíamos a dónde iba eso, ¿no? Entonces, ni sabíamos cuál era el planteamiento, entonces no todo se tiene que decir al primer momento, ¿no? Aquí no hay ningún interesado mayor de cambiar el gobierno que Guaidó. Es decir, no hay. Pero se habló de elecciones, se habló de elecciones en Noruega, lo dicen los medios noruegos, se habló de una reunión anterior en Cuba. Que esa reunión se había pautado, la de Oslo, en Cuba. Bueno, yo no tengo conocimiento de esa reunión, por lo menos con la oposición. Los medios noruegos lo dijeron. Yo no tengo conocimiento de la oposición se haya reunido en Cuba con Noruega. Quizá el gobierno se reunió en Cuba con Noruega, no lo sé, pero digamos, por nuestra parte no tengo conocimiento de eso. No quiero decir no pasó, pero yo no tengo conocimiento de eso. ¿Cómo se llama? El tema de Cuba, como el tema del grupo de contacto, ¿no? Por cierto, grupo de contacto europeo al que ahora se suma China, porque China está bastante cercano a la posición de Europa. Que quieren elecciones. Bastante cercano a la posición de Europa. El planteamiento es, hagamos unas elecciones generales. Hasta donde yo entiendo, el gobierno saliente de Maduro no ha aceptado la opción de elecciones generales, sino que ha planteado la opción de elecciones para la Asamblea. Hasta donde yo entiendo, la posición de este lado democrático del país es: nosotros nos contamos cuando quieras y donde quieras, siempre que sean elecciones limpias y que sea para sacar a Nicolás Maduro. Para depurar primero el CNE. Por supuesto. O sea, yo en este momento, y disculpa que te interrumpa, yo no puedo, el término elecciones, que lo traigan a la mesa, es un término que genera, por lo menos en mi caso, voy a hablar personalmente, me genera escozor. O sea, yo no quiero que me hablen de elecciones cuando seguimos bajo un régimen que tiene a los venezolanos, nos tiene sometidos como nos tiene sometidos. ¿Cómo salió Pinochet? Bueno, es decir, es que las elecciones no se pueden ver como un proceso porque estamos en normalidad. Si las elecciones sirven, y repito, si sirven, con este CNE y bajo estas condiciones no sirven para eso. Porque en el escenario que sea, va a ganar Maduro. Pero si fuese unas elecciones limpias y sirven para sacar a Maduro... Claro, es que el modelo electoral, el de Pinochet no era el modelo electoral que tenemos aquí. El sistema electoral venezolano es único. Pinochet perdió eso en el último minuto. Sí. Bueno, si Pinochet hubiese querido robar esa elección, se lo hubiese podido robar. O sea, el problema es que no tuvo el apoyo militar para robárselo y él mismo decidió. Pero no será que nos engolosinamos con la palabra elecciones. O sea, no hay de repente, la palabra elecciones genera como una apetencia en algunos políticos que dicen, wow, elecciones, qué chévere el cargo. Más allá de la situación de asumir. Pero ¿de qué cargo estamos hablando? O sea, ¿de qué cargo estamos hablando si son elecciones para presidente y para diputados? Los diputados ya los tenemos y el presidente es por lo que estamos peleando.
O sea, ¿qué cargo estamos hablando? O sea, ¿cuál es la apetencia? La apetencia es la que tienen todos los venezolanos, cambiar presidente. Esa es la apetencia. Y la apetencia al poder. Ahora, y hay algo malo en que Guaidó quiera ser presidente de Venezuela Democrático. Bueno, si eso es lo que queremos. Pero si no entiendo. No hemos logrado todavía. Pero a lo mejor Leopoldo López no va a querer que sea Guaidó. Y el papá de Leopoldo López va a querer que sea Leopoldo. No está planteado que en el gobierno de transición haya otro presidente que no sea Juan Guaidó. Dejen de ver fantasmas en donde no los hay. Dejen de ver, dejen de hacer películas conspiranoicas. El presidente de la transición, apoyado por Leopoldo López, línea del Partido Voluntad Popular, de todos sus militantes, esa es nuestra línea. El presidente de la transición es Juan Guaidó. Y ya comenzó la transición. Bueno, la transición yo creo que inició. Yo creo que esto es un proceso que ya inició. Con Maduro en Miraflores. Inició el día que Juan Guaidó se juramentó presidente. Entonces no se logró el cese de la usurpación. No se ha logrado el cese de la usurpación, por supuesto. No se ha logrado. Ahora, el tema de las elecciones. Yo no veo por qué. Es decir, yo entiendo la desconfianza que tiene Venezuela en las elecciones. Yo la tengo también, todos la tenemos. Yo no entiendo por qué, ¿no? Si estamos buscando que Nicolás Maduro salga del poder, se descarta cualquier opción que tienda a que Nicolás Maduro salga del poder. Yo estoy de acuerdo en que es imposible plantearse unas elecciones con este CNE, ¿no? O sea, es decir, por lo menos bajo estas condiciones. Yo estoy de acuerdo en que es imposible plantearse unas elecciones en las cuales nosotros tengamos que ir a perder. Pero si son unas elecciones que tienen... Tú perdiste, tú estás arrepentido de haber participado en unas elecciones en el Latillo. No estoy arrepentido de haber participado en unas elecciones en el Latillo. Pero no estabas convalidando el fraude de Maduro. Yo creo que si nosotros hubiésemos ido a esas elecciones, eso es... Es tu postura personal. Sí, postura personal. Perfecto, no estás involucrando el partido. Si nosotros tuviésemos hoy 100 alcaldes opositores, que es lo que íbamos a tener con fraude. O sea, nos hacían fraude y teníamos 100 alcaldes opositores. Si tuviésemos hoy 100 alcaldes opositores, probablemente tendríamos una posición más fuerte de la que estamos hoy para sacar a Nicolás Maduro. ¿Entiendes? Alcalde de Henry Falcón y alcaldes de... Esos son los alcaldes opositores. Alcaldes opositores que no sirvieran para mantener la dictadura. Lo que te quiero decir con esto es... O sea, tú te sientas a negociar con Henry Falcón y te sientas a negociar pero si tenemos que negociar si tenemos que negociar probablemente con cualquiera que hoy está del otro lado en un poder público. Mingo, es imposible hacer esto solos. Nadie tiene fuerza solo. Mira, hay una tesis política. ¿Tú no ves viable ilegalizar al PSV? Yo los voy a tener que interrumpir a los dos porque tenemos que ir a corte. Me encargo yo de poner orden en esta conversación. Tenemos que ir a corte y regresamos, Mingo. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si usted defiende a un diputado que le da la espalda a usted, usted se lo merece. Usted se merece a un politiquero si usted lo defiende. Si usted considera que está bien
que mientras el país está pasando unas necesidades, los que dicen que van a sacar a este país del foso estén por allí dándose la vida que se están dando. Si a usted le parece eso bien, ok, usted se merece esos dirigentes. Yo no me lo merezco. Por lo tanto, yo soy libre de decir que esos dirigentes son parte del problema, no son parte de la solución. Eso de decir, primero vamos a salir del chavismo y después salimos de ellos, no, es al revés. Si no salimos de estos políticos estafadores seriales que dicen ser opositores, no vamos a poder salir del chavismo. Y tengo a mi favor un argumento, 20 años de experiencia. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Contigo, María Corina Machado. Estabilización, no. Normalización, no. Cohabitación, absolutamente no. Desmoralización, menos. Aquí hay un acuerdo y un compromiso de cómo enfrentar este régimen. Un acuerdo y un compromiso que se asumió con millones de venezolanos en las calles que entregaron sacrificio, riesgo, familia, propiedad, patrimonio de sus hogares, todo. Y por eso aquí hay que respetar un camino y una estrategia que es la única, que ha unido realmente al país, y eso pasa por, de una vez por todas, cerrar definitivamente los fulanos diálogos, cerrar de una vez por todas esa pretensión de llamar a elecciones. ¿Qué elecciones? Si aquí todavía no hemos sacado, como fue el primer paso asumido, al régimen del poder. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso, muy honrado de que mi amigo, mi gran amigo de toda la vida de verdad, el doctor Orlando Ochoa nos acompaña hoy acá. Después de la adolescencia. Me estabas diciendo de nuestros cabellos ya que pintan bastante de blanco. El tuyo más que el mío, pero está muy parecido. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Cómo muy te bien, va gracias, Mingo. En la brega? Fíjate, hay muchos temas para conversar contigo. Las muchachas en la preproducción hicieron un listado de... Ojalá que el tiempo nos permita abordarlos todos, o por si no en su gran mayoría. Pero yo quería comenzar, tú que eres un experto en esta materia de economía, de finanzas, de petróleo. En el ámbito político se habla de la salida del usurpador, del cese de la usurpación, de la transición y de unas elecciones libres, ¿verdad? Todavía no sabemos si ya ha comenzado el periodo de la transición. Evidentemente que para muchos no, porque el señor Maduro sigue allí como usurpador. Sin embargo, a muchos analistas les angustia y a mucha gente del común le preocupa, le mortifica que pareciese que esa transición es solamente para lograr unas elecciones. Y resulta que el país y los números que uno puede tener acceso a ellos nos traslucen un país completamente deshilachado, un país completamente devastado, un país que los numeritos dan ganas de ponerse a llorar y uno no sabría por dónde comenzar. Y creo que esto de la ayuda humanitaria hasta se quedaría corta con respecto a que nosotros tenemos que ponernos a trabajar cuando se dé esa transición, no solamente por el aspecto electoral de elecciones libres, sino ayudar al país a que salga de la atolladera donde estamos metidos. No sé si podemos comenzar por allí para conocer tus impresiones. Sí, muchas gracias, Mingo, por la invitación. Eso es un buen punto porque si tomamos el proceso, la usurpación no ha cesado. No ha cesado. Sí. Okay. La transición, por lo tanto, ordenadamente no ha comenzado. Uh-huh. Y las elecciones serían después. Y el mientras tanto, determinar los tiempos de esto y lo que se debería hacer en eso es un tema importante. Y es un tema importante que evidentemente los políticos,
los representantes de otros países que están haciendo seguimiento a los temas de Venezuela están considerando. Porque la solución política por ahora está por definirse. ¿Cómo se cesa la usurpación? ¿No? Están en marcha una serie de sanciones internacionales terriblemente efectivas. Van a tener efectos sobre el gobierno y también van a tener efectos sobre Venezuela. Sobre la calidad de vida nuestra. Bueno, sobre los ingresos del gobierno, y un gobierno que viene manejando mal a Venezuela, que viene manejando mal el sector petrolero, que viene manejando mal la economía, pues va a terminar y está tomando decisiones adversas que profundizan esto. Y ya podremos tocar algunos de los temas. Por ejemplo, la hiperinflación que azota a los venezolanos. Y recordemos, al cierre de diciembre a diciembre, 12 meses con respecto al año pasado, da 1.7 millones de variación de los precios promedio de una cesta de consumo familiar en un año. Y a enero, cuando incorporamos enero y la hacemos de enero a enero, o sea, se movió un mes, pasó a casi 2.7 millones, subió 1 millón. Estos son los cálculos que hace la Asamblea Nacional con un equipo de técnicos. Viene ahora el mes de febrero que se incorporará y veremos, ¿no? El gobierno ha tomado una serie de medidas para intentar hacer más lenta la hiperinflación, pero como ha venido haciendo un mal manejo y no tiene acceso a financiamiento internacional y tiene una ideología adversa al ajuste de mercado, pues esto puede empeorar. Es decir, y a eso súmale el problema de los precios del petróleo y la producción petrolera venezolana. Claro, caída de la producción petrolera, el gobierno tiene severos problemas financieros para poder pagar. Entonces hay un contexto de sanciones que están hechas para estimular, para llegar a promover una salida ordenada de todo esto, un cambio. Y digo ordenado porque idealmente es ordenado, ¿no? Y luego armar la transición. Fíjate, uno muchas veces en las redes sociales dice la gente, bueno, pero eso lo discutimos después. En el momento que se dé el cambio de gobierno, se arme la transición, ¿no? No puedes improvisar, debes tener ya organizado todo, ¿no? Y sí, se ha avanzado, se discute un plan país, pero hay una cantidad de detalles que no están en los lineamientos que hay que tomar decisiones. Y en eso se debe avanzar, tanto en la parte económica, petrolera, como política. Una de las primeras preguntas básicas es ¿cuánto debe durar la transición? Exacto. Si dicen, bueno, vamos a hacerlo según el cronograma electoral más rápido. 6 meses. 6 meses si tomas, pero si tú vas a arreglar el registro electoral, vas a designar nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del CNE y todo esto, debería tomar, me dicen los que conocen este tema, debería tomar 12 meses. Si además la oposición, ¿no? Va a tomar también, va a reorganizarse alrededor de esto, va a ser un proceso que debe cumplir con ciertos tiempos. Claro. Y además, el chavismo también está ahí. Algo debe pasar con ellos, ¿no? Dentro o fuera, ¿cómo queda? Es verdad. Eso no lo sabemos. Pero es solamente el tema electoral. Imaginemos con la dinámica de hiperinflación que va. En 2-3 meses la inflación va a estar en 4, 5, 6 millones %. Millones % de variación de los precios. No, al año. Al año. La mensual ha llegado ya a más de 200% y puede estar entre alrededor de 150 a 200%. Eso es brutal. Wow. Eso es brutal. Porque es un efecto acumulativo. Además, con la restricción de divisas va a haber también restricción de suministros. Ya está ocurriendo. Y tenemos otro problema. El gobierno está restringiendo el crédito bancario a través de elevar el encaje legal. Un tema especializado que la gente no va a entender mucho, pero el encaje legal es la parte de los... Cuando un banco recibe 100 bolívares en depósito, el gobierno debe encajar usualmente al mes, o en este caso está a la semana siguiente. 60%. Hasta hace poco, la pauta es que de todo lo que los bancos tenían hasta el 30 de agosto del año pasado, encaja 57%. 57 de cada 100 bolívares que recibió hasta agosto los pone en el Banco Central sin tocarlos. Nada más puede trabajar con 42 bolívares. Primero mira esa restricción. Eso es absolutamente inusual. En cualquier país normal el encaje legal a veces no existe y cuando existe son 2, 3, 4%. Ah, no existe. En algunos no existe o se usa como algo pequeño, no como un instrumento. 57%. Y allí la independencia del Banco Central. El Banco Central lo toma para regular la liquidez.
En este caso es el Ejecutivo que manda órdenes al Banco Central. 57% hasta agosto, pero todos los incrementos que hay desde agosto del año pasado hasta ahora, que con la inflación, el crecimiento de la liquidez monetaria es extremadamente alto, 100% va a la semana para el encaje legal, 100%. Eso ha reducido en la práctica la cantidad de dinero disponible para préstamos. No hay crédito para el capital de trabajo. Claro. ¿Qué hacen las empresas cuando no tienen capital de trabajo y ya tienen dificultades para tener insumos? Las empresas están, y además, como los precios han subido tanto, viven al día. Y el tipo de cambio paralelo se ha rezagado, es decir, no ha venido subiendo al mismo ritmo de la inflación. Uh-huh. En términos de dólares, las cosas se han encarecido. La gente está comprando menos y las empresas tienen necesidades de capital de trabajo para vamos a decirle, financiar la compra de inventario. Okay. Los bancos han reducido a menos de 1/10 el financiamiento de capital de trabajo. Entonces el gobierno, ¿por qué hace esto? El gobierno ha hecho la restricción de liquidez del crédito bancario vía el encaje legal, vía los retrasos en pagos en bolívares. Cuando el gobierno y PDVSA pagan en bolívares, uh-huh, esa masa de bolívares, una parte se va al paralelo y suele empujar la tasa de cambio paralelo. Ellos han venido retrasando esto para evitar que suba la presión sobre el paralelo y sobre la inflación. Es decir, el gobierno... ¿Y el DICOM no juega? ¿Qué papel juega allí el DICOM? Bueno, el DICOM lo toman como tasa de referencia, lo han levantado. Uh-huh. Al restringir el crédito y restringir la liquidez que crea el mismo gobierno, uh-huh, y PDVSA, están tratando de disminuir la presión sobre el paralelo. Pero el gobierno, por tratar de disminuir la presión sobre el paralelo, está matando el crédito al capital de trabajo de las empresas. Y por tratar de mantener el paralelo bajo, en 2-3 meses puede estar obligando a cerrar a 1/3 de la industria que queda, especialmente la de alimentos. Las historias que estamos viendo es de empresas que han tenido que liquidar el inventario de materia prima para poder pagarle a los bancos, porque no mueven suficientes bolívares. Es decir, en una situación de escasez e hiperinflación, el gobierno está tratando de atacar la hiperinflación solo por el lado crediticio, pero va a agudizar un quiebre al futuro, la escasez. Claro. Que en este momento no hayan compras y se estén acumulando inventarios en los supermercados es porque subieron tanto los precios que la gente no tiene poder de compra. Pero si matas el crédito a los productores y los productores reducen su producción porque ya no tienen capital de trabajo, pronto va a haber menos suministros. Entonces se vuelve una espiral en caída donde el gobierno aprieta la liquidez para que no suba la tasa de cambio paralelo, pero destruye la oferta. Por eso es que cuando se hace un plan económico de recuperación, se toman medidas monetarias, uh-huh, fiscales, el balance fiscal, para que no se vea el gobierno obligado a imprimir dinero. El dinero se maneja en el Banco Central de acuerdo a las necesidades transaccionales de la economía y entonces se hacen más medidas de estímulo al sector privado y hay un préstamo de balanza de pagos, te prestan para las reservas internacionales para que el mercado cambiario funcione. Entonces pones a funcionar el mercado cambiario, estimulas el sector privado, haces el balance fiscal y haces la prudencia monetaria, el manejo prudente monetario. Y además haces reformas en el sector público y mejoras la infraestructura de servicios. Todo eso se hace para combatir un proceso de hiperinflación. No solamente restringir el crédito y la liquidez, como está haciendo el gobierno actualmente. Por matar la tasa de cambio paralelo, por tenerla más baja, están destruyendo la cristalería, que es la limitada capacidad de producción que queda en Venezuela. Y cuando quiebran esa producción, ¿con cuáles países podrán contar para suministro de alimentos? ¿México, Uruguay, Rusia, China? ¿Cómo sería eso para visualizar un poco la Venezuela que nos viene con relación a ese panorama? Eso es uno de los problemas, pero vamos a enfocarnos en todo. Sí, ¿cómo van a hacer ellos para lidiar? Pero volvamos a la pregunta que tú me has dicho anterior de la transición. Ajá. Si tienes que lidiar con el proceso electoral, tienes que lidiar con el proceso de hiperinflación y con el daño que está haciendo el gobierno al aparato productivo. Por ejemplo, ahora... Eso requiere liquidez en todos los órdenes. Eso requiere un plan económico. Es decir, en la transición tendrías que comenzar un proceso... Tendrías que comenzar un plan económico de emergencia. De emergencia. Tú no puedes llamar al país a elecciones con 6 millones de inflación a que nos pongamos todos en términos electorales cuando vas a tener una parte de la población en hambre, desnutrición, colapso de la infraestructura de servicios públicos y de la infraestructura comunicacional. Ni hablar de la de telecomunicaciones, que todo está fallando por falta de mantenimiento e inversión. Y además tienes un proceso de hiperinflación. En la transición va a haber que hacer el cronograma electoral
y va a haber que comenzar a atacar el problema económico. Y el problema petrolero, que además es más especializado y requiere. Si la transición va a atender el problema humanitario, el tema electoral, el tema económico, el tema petrolero y legislación de emergencia para todo esto, y falta, ¿no? Porque hay otros temas que faltan. Si va a hacer todo eso, ese gobierno de transición está armando la respuesta de Venezuela a toda esta serie de problemas causados por el chavismo, socialismo y el desastre de Maduro. Uh-huh. Y esa transición, entonces, ¿cuánto tiempo debe tener para que esto toque un piso? ¿Y unos 2 años? No sé, eso es para discutir. 12 meses, claro. 18 meses, 6 meses. Pero para explicar que no es de la noche a la mañana. No, pero tienes que sentar las bases. Evidentemente el gobierno que sea elegido lo va a continuar, y eso trae otro aspecto. Si el gobierno que va a ser elegido va a continuarlo, significa que lo que vas a hacer en la transición tiene que tener la seguridad de continuidad en el primer gobierno que venga elegido después de este desastre, porque si no, nadie te va a financiar. Si en un gobierno de transición tú vas a armar un plan económico, petrolero, de ayuda humanitaria, tiene que haber un acuerdo, llamémoslo de programa mínimo, como se llamó en el 58, 1958 con la caída de Pérez Jiménez, se habló de un programa mínimo de gobierno. En este momento deberíamos tener algo más que mínimo. Tenemos que tener un programa de emergencia. Porque cuando la dictadura de Pérez Jiménez cayó en 1958, Venezuela estaba, la comparación con ahora era Suiza. Era la economía más fuerte de América Latina. El ingreso por habitante más alto de toda la región. Y era más o menos 85% del ingreso de un norteamericano. En el 58 había una pequeña recesión temporal por la caída de las ventas petroleras, pero Venezuela era una economía fuerte. No hubo un problema económico grave. Hubo un problema de deudas por pagar de los contratistas, pero nada grave. Ahora tenemos un desastre. La transición tiene que tener un componente político y tiene que tener un componente de ayuda humanitaria y otro económico, petrolero, financiero. ¿Y tú crees que eso no se ha hecho y que no estamos preparados para eso? Bueno, sí, se estaba pensando en todo eso. Y de hecho, por eso se ha hecho la propuesta del Plan País. Pero, ¿cuánto dura la transición? Lo que trato de decir es que los cálculos simplemente electorales no son suficientes. A mí no me gustaría ver a Venezuela yendo a unas elecciones en medio de hambruna sin tener un plan que controle la inflación. Eso quiere decir que primero hay que atacar. Hay que atacar todo en paralelo. Y para que funcione un plan económico y se vean los primeros resultados va a ser 12, 18 meses. Si se requieren 12 meses para tener una situación electoral e institucional adecuada, entonces tenemos que empezar a ver con eso, ¿no? Es posible que algunos sectores quieran elecciones muy rápidas y hay otros que digan vamos a hacer esto más lento. Quiero decir que eso es un tema. Entonces estamos hablando de superar la usurpación, una transición que hay que definir en su alcance y profundidad y luego el cronograma electoral y luego elecciones libres. Sí. A mí, como venezolano, como ciudadano y como economista, me preocupa ese periodo de transición porque ahí se deben sentar las bases de la recuperación de Venezuela. Y el primer gobierno tiene que darle continuidad y tiene que haber esa garantía porque si no nadie te va a financiar la cantidad de ayuda que va a requerir Venezuela para poder lidiar con todo esto. El doctor Orlando Ochoa, hoy acá por todos los medios. Tenemos un breve paréntesis comercial y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Continuamos por todos los medios en el segmento Otro Nivel con el doctor Orlando Ochoa. Había un planteamiento, Erika, que tú le querías hacer a Orlando que tiene que ver con lo de la inflación, a propósito de un tuit que nosotros colocamos. Circulando por Twitter una información que decía que la inflación de febrero iba a disminuir comparada con la de enero, producto del aumento del encaje legal. Entonces decía que en contrapartida se acentuará la depresión económica y el gobierno continuará monetizando, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Claro, ese es el tema que estábamos tocando antes. El gobierno empezó a apuntar a la tasa de cambio paralela, cerrando el crédito bancario, restringiéndolo vía el encaje legal y también vía sus erogaciones y pagos, como lo venía haciendo. Ahora, al hacer eso y disminuir la presión sobre el mercado paralelo, los precios en Venezuela en términos de dólares subieron. El poder adquisitivo de los venezolanos se ve menguado porque muchos están recibiendo remesas en dólares, pero al aumentar los precios en términos de dólares, la gente tiene menor poder de compra. Se han quedado productos, se están quedando en algunos supermercados y todo porque no se venden. Las empresas que producen, al no tener ventas, al no moverse los inventarios, necesitan capital de trabajo para sostener el nivel. Si no lo tienen,
comienzan a tener dificultad. Si no les pueden prestar, como en efecto estamos viendo, los bancos no les pueden prestar sino 1/10 de lo que le prestaban antes, comienza a disminuir, tomar una decisión, o disminuyo la producción o me financio yo. Con estas dificultades las empresas, mira, pueden aguantar, pero estamos viendo desde las grandes, las medianas a las pequeñas con severos problemas de liquidez. Y los bancos no pueden ayudarlos. Eso lo que va a hacer es que la producción tienda a disminuir y a cerrarse, fruto de una medida del gobierno desbalanceada para tratar de controlar la inflación. Pero es decir, que si de pronto vemos que el gobierno comienza a alardear o el régimen comienza a alardear de esta cifra de disminución de la inflación, entonces es una cifra irreal. Bueno, yo creo que para que el gobierno acepte que tiene una cifra de inflación entre 100 y 200% al mes y que da millones, creo que le cuesta una barbaridad porque lo niega. Pero si ve lo que ha logrado, lo que está haciendo es que el componente monetario, de presión monetaria de la inflación, ceda un poco, porque ha restringido el crédito, y aumente el factor de escasez en la inflación. La izquierda radical, los marxistas como Giordani, solían decir, y otros solían decir, que a ellos la inflación les preocupaba era aumentar la producción. Entonces que a ellos no les preocupaba el tema monetario. 20 años después comienzan a entender algo del tema monetario y buscan algunos asesores y deciden restringir el crédito, pero entonces abandonan su convicción de que el sector productivo es importante. Si tú estrangulas crediticiamente al sector productivo, pronto los precios van a subir, es por escasez. Si varias de las empresas de alimentos, que es el sector más importante que sobrevive en este desastre de colapso industrial, van a tener dificultades para mantener niveles de producción. Entonces, en el momento que el poder adquisitivo de los venezolanos comience a subir, no va a haber producción. Y como no pueden haber importaciones, porque las sanciones y las restricciones de divisas están ahí, entonces estamos cayendo en el peor de los mundos. Como decía hace pocos días un representante de uno de los multilaterales de mayor peso, el Fondo Monetario, Venezuela tiene una crisis de deuda. Es otra razón por la que la transición tiene que también tomar en cuenta eso, manejar el tema de la deuda. Tiene una crisis económica, tiene una crisis política, ¿verdad? Tiene una crisis humanitaria y además la hiperinflación, el proceso hiperinflacionario del aspecto económico, no es como el que ocurrió en Perú, Brasil o Argentina. En el caso nuestro, la hiperinflación ocurre después que el proyecto ideológico del primer plan socialista de Hugo Chávez destruyó parte de la producción del sector privado, que la reemplazó por importaciones, y al nacionalizar pasó al sector público y se destruyó parte de la capacidad del sector público. Sidor produce menos de 3%, las empresas del aluminio 5%, y así. Entonces no se trata de que tenemos hiperinflación, significa que primero el proyecto ideológico destruyó parte de la producción, la oferta, y ahora la demanda está golpeada porque pierde poder adquisitivo. Y para colmo vienen ahora con el lado monetario para tratar de controlar temporal y artificialmente la tasa de cambio paralela, a tomar medidas de este tipo como el encaje legal, el sobreabuso del encaje legal, poniendo en juego la limitada producción que queda. Cuando se entre en la transición... No es un plan balanceado, esta gente no entiende economía. Entre los ideólogos y los pragmáticos populistas que solamente buscan la manipulación electoral y los ideólogos de la izquierda radical volvieron esto lo que es, ¿no? Un desastre. ¿Tú serías partidario cuando se entre en la transición de acudir inmediatamente al Fondo Monetario Internacional? Mira, sí, Venezuela va a necesitar apoyo del Fondo Monetario para balancear sus cuentas fiscales, las cuentas externas. Eso yo creo que esto hasta los chavistas lo saben. Eso todo. Lo hizo Ecuador cuando estaba Correa. Por eso lo han hecho todo. Pero no solamente necesita eso, va a necesitar ayuda del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Va a necesitar de los socios petroleros. Venezuela tiene algo extremadamente importante. Tiene activos petroleros bajo tierra, donde la producción ha colapsado en más de 2 millones de barriles en los últimos 20 años. Y eso no va a ser un proceso rápido, porque como se habla de un fenómeno Guaidó, donde ya muchos mercados ven con la palabra confianza, que es clave en todo esto. Sí, oye, mira, al salir de esta gente, ya inmediatamente... La palabra confianza, sí, pero la palabra confianza luego tiene que pasar a usar la palabra credibilidad. Planes creíbles y ejecutables. Y planes creíbles y ejecutables son financiables. Y financiables estamos hablando. Levantar el sector petrolero, que hemos perdido en los últimos 18 meses. Si nos vamos nosotros a septiembre del 2017,
nosotros estábamos ahí sobre los 2 millones de barriles. Pero a finales del 16 estábamos en 2.5 millones, 2.6 millones. Bueno, ahora debemos estar como en 800,000, fruto de las sanciones que están cerrando la última parte, pero antes la caída a 1 millón de barriles es por el colapso, por todos los problemas dentro de Petróleos de Venezuela. Estando en 800,000 barriles, Venezuela debe volver a 2.6, 2.8 millones de barriles en 6 años. Eso es factible. Sobre eso hay discusiones. Hay gente que... Eso significa reabrir pozos y reactivar a Petróleos de Venezuela y las asociaciones con firmas, con socios petroleros, porque Petróleos de Venezuela tiene una muy limitada capacidad operacional ahora. Levantar la producción en 2 millones de barriles en los próximos 6 años es un desafío. Es muy cuesta arriba. Pero es cuesta arriba porque incluso la empresa, la infraestructura, ¿cómo está esa infraestructura? Está deteriorada. Pero eso se resuelve con inversión y consiguiendo personal calificado dentro y fuera de Venezuela. Eso puede costar unos 160,000 millones de dólares. Eso no es reprivatizar. No, porque vamos a usar a PDVSA con las asociaciones y con contratos con terceros, tal y como el general Quevedo está tratando de hacer, pero en medio de un desmadre económico que nadie le presta y donde hay una gigantesca corrupción sistemática. PDVSA lamentablemente se ha armado una serie de nidos de corrupción. Personal calificado se ha ido, todavía queda algo de personal calificado y el chavismo lo convirtió, en una máquina de gasto de agrícola, de industria, de una cantidad de cosas donde hay, un desastre. Ahora, ¿se puede reorganizar? Sí, se puede reorganizar. Todo el sector petrolero, con Petróleos de Venezuela y los socios. Levantar la producción en 2 millones de barriles es crítico, porque eso aumenta la capacidad para Venezuela cumplir con todas las obligaciones que tiene, de deuda, de suplir a Venezuela, de divisas para poder importar, para reconstruir el sector privado, para levantar la calidad de vida de los venezolanos. Levantar el sector petrolero es el principal mecanismo de capacidad de pago que tiene Venezuela. Y no hay otro, existe la minería, no hay colaterales, eso el sector privado, arco pero minero. Eso toma más tiempo, eso va a tomar inversión, organizar aquel desastre, pero el sector petrolero está ahí, la infraestructura es reparable y las asociaciones existen y se pueden modificar y todo. Entonces, eso es clave. El sector petrolero puede generar caja. Estados Unidos nos puede ayudar. Estados Unidos nos puede ayudar. Los socios que tenemos son de todo el mundo, ¿no? ¿Y cuáles son los 3 mercados principales que nosotros vemos en los próximos 5 o 6 años para Venezuela? De crudo pesado, donde es el principal componente de Venezuela. Estados Unidos, que está ahí en la costa del Golfo de México. China, India, Europa, y luego Europa y el Caribe. Pero las demandas de petróleo pesado importantes son Estados Unidos, China e India. Clave. Y esos nos pueden ayudar enormemente a levantar el sector petrolero. Hay otra cosa. Sirgo está en... Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR